Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Reflexionando con el Médico Predicador. Para mí es un placer inmenso estar aquí llevándoles este mensaje de amor, este mensaje de esperanza. El tema para esta noche es derrotemos los miedos. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad de compartir esta reflexión porque nosotros no sabemos la realidad de quién necesita escuchar este mensaje. Vamos a compartir a las personas que tenemos y de igual manera quiero agradecer a los grupos que se han unido y me están permitiendo esta oportunidad de poder compartir la reflexión. Se está conectando Aide Maldonado. Dios te bendiga. Me gustaría que a medida que se vayan conectando me vayan diciendo desde dónde nos están viendo, porque pues queremos saber la expansión pues hasta dónde llega este mensaje, para saber hasta dónde a nosotros nos están viendo. Vamos a seguir compartiendo con los grupos y a medida pues que se van conectando, pues pueden saludar, pueden decir un amén para yo saber, tener una idea de quienes nos están viendo. Pues y estoy compartiendo con los diferentes grupos. Se está conectando aquí Germán, nos está viendo. Vamos a seguir compartiendo con los diferentes grupos. Ya en estos días se han unido varios grupos de diferentes partes de Latinoamérica. Nosotros estamos transmitiendo desde Puerto Rico. Así que para mí es un placer llevarles este mensaje. El tema para esta noche es derrotemos los miedos, venzamos los miedos. Así que vamos a seguir compartiendo estas reflexiones. Gracias a Dios pues me ha dado esa oportunidad y tenemos ya muchísimos grupos que me han permitido compartir estas reflexiones. Se está uniendo también Pastora Martínez. Dios te bendiga, Pastora, y a cada uno pues de los que se están conectando. Importante es, siempre les digo, que compartamos estas reflexiones. Muchas personas pues no tienen la oportunidad de verla en vivo, de ver la transmisión en vivo, pero la ven en el momento en que necesitan escuchar ese mensaje que hay para esa noche, ese mensaje que Dios tiene para esa persona, y la escucha en el momento en que más lo necesita, no antes ni después. Así que seguimos compartiendo con los diferentes grupos que yo tengo, y de igual manera pues me gustaría que ustedes siguieran compartiendo y las personas que los están viendo también. Heiri nos está viendo, Dios te bendiga. Pues ya sabes, Heiri, a donde me puedes encontrar aquí los domingos y también allá en mi oficina. Así, muchas bendiciones y saludos para ti y tu familia. Estamos pues compartiendo estas reflexiones. Bueno, no sabía que había tanto grupo por aquí. Dios te bendiga, muchas gracias por las reflexiones. Así que, Pastora, muchas gracias también. Por María Auxilio Loera nos está viendo también. ¿Desde dónde nos están viendo? Queremos saber desde dónde nos están viendo. Nosotros estamos sacando esta reflexión desde Puerto Rico. Y yo entiendo que ya yo estoy terminando con los grupos. No, todavía. Francisco Emporo nos está viendo desde Toluca de Lerdo, Estado de México. Dios te bendiga, Francisco. Dios te bendiga también, Pastora, el grupo católico. Muchos grupos, de verdad que sí, estoy bien contento. Muchos grupos
que, que se han unido y me han permitido pues compartir esta reflexión. Ya estamos, yo entiendo que ya hemos compartido con todos los grupos. Así que oficialmente les doy la bienvenida a cada uno de ustedes en este tema, en esta noche, en Reflexionando con el Médico Predicador. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Alberto Rosario, soy médico y soy predicador, por eso es el nombre pues que la misma gente me dio, el Médico Predicador. Y estamos nosotros desde Puerto Rico y vamos a llevar el mensaje de esta noche, que es: derrotemos los miedos. Derrotemos los miedos. Nosotros a lo largo de nuestra vida nos enfrentamos a diferentes situaciones que pensamos que son difíciles de superar. Situaciones que nos estremecen. Situaciones que son muchísimo más grandes que nosotros, que nuestras posibilidades. Vamos a ponerle como nombre gigantes. Vamos a ponerle como nombre gigantes. ¿Por qué? Pues porque son grandes, porque son situaciones que son enormes. Entonces, ¿qué sucede? Esas situaciones muchas veces nos hacen a nosotros sentir que somos incapaces de solucionarlas. Como resultado de esa incapacidad, entre comillas, que nosotros tenemos de resolver esas situaciones, nos da a nosotros como un sentimiento o una sensación de impotencia, de que no puedo, de que no podemos más, de que no podemos luchar. Entonces, eso como consecuencia nos trae a nosotros y surge dentro de nosotros un profundo dolor, un dolor emocional, un dolor bien fuerte, pues un sentimiento de impotencia, el uno sentirse incapaz de poder solucionar o de poder resolver una situación. Ese es una de las, yo entiendo, uno de los sentimientos más fuertes que nosotros podemos sentir, posiblemente acompañado de derrota, un sentimiento ya de derrota, porque podemos sentir que ya esa situación nos ha vencido. Entonces nos sentimos todo eso porque ya nosotros no podemos, o podemos sentir que esa situación no tiene remedio, de que es irremediable ya esa situación desagradable. Entonces, nosotros sabemos que los problemas muchas veces son más grandes que nuestras fuerzas. Y muchas veces nosotros decimos, no puedo. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener bien en claro, que yo he dicho ya un sinnúmero de ocasiones, que Dios nos da a nosotros esa situación, que sabe que nosotros podemos vencerla. Nos da la situación, pero también nos da la solución. Y como sabemos que nos dicen que Dios no nos da a nosotros una cruz más grande que nuestras fuerzas. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos asustamos por la inmensidad o por el problema, por la noticia que nos da en ese momento, y nos asustamos. Y muchas veces ni intentamos luchar y nos rendimos, y desde la primera situación sale de nuestra boca: yo no puedo. Qué difícil es esa situación. Entonces, cuando nosotros nos vemos así, cuando nosotros nos sentimos impotentes, les estamos dando entonces la victoria a esos problemas. ¿Por qué? Porque nos sentimos inferior. Nos sentimos que somos más pequeños que esos problemas, que esas situaciones. Por eso es que yo le di ese nombre de gigantes. Porque los gigantes son esos seres que son enormes, que son fuertes. Y que posiblemente, si nosotros, eso es de la mitología, nos toca algún día enfrentarnos con un gigante, no vamos a poder, porque son más grandes y son más fuertes que nosotros, ¿verdad? Entonces,
Muchas veces todas esas situaciones nos llevan a nosotros a sentir miedo, a sentir temor. Muchas veces nos podemos confundir y podemos sentir que no tenemos fe, porque no entendemos las cosas que están sucediendo. Y podemos comenzar a pensar de que no podemos liberarnos de esa dificultad. Como dice ese refrán, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y muchas veces esos pensamientos nos llegan a la mente de que no nos vamos a poder librar de esa situación nunca, de que no hay solución posible para ese problema. Entonces, posiblemente estés rodeado de muchos gigantes. Nosotros nos encontramos gigantes a nuestro alrededor, que son esas situaciones que están ahí en la espera que tenemos nosotros que enfrentarnos, que es la lucha de nuestro diario vivir, que muchas veces un golpe de ese gigante nos deja a nosotros tirados en el suelo y se nos hace difícil levantarnos, se nos hace muchas veces imposible a nosotros tener esa fuerza necesaria para levantarnos y comenzar nuevamente. Sin embargo, si tú tienes que hacer algo si quieres ver en tu vida la manifestación de Dios. No puedes quedarte con los brazos cruzados. Tenemos aquí la reflexión del día de hoy. Está basada en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Capítulo 17. Y es esa guerra entre Goliat y David. Dicho así, a grosso modo, ¿verdad? Porque la lectura es inmensa, pero sacando las partes importantes, la palabra nos dice que todos los días salía ese gigante Goliat para amenazar al pueblo de Dios. Y ellos se consternaban, ellos se asustaban y tenían mucho miedo. Igual que a nosotros nos sucede que todos los días nos enfrentamos, sentimos amenazas por las diferentes situaciones que están ocurriendo a nuestro alrededor, nos consternamos y nos llenamos de miedo. Pues entonces, resulta que todos los días pues salía salía el gigante Goliat pidiendo quién era aquel que se iba a atrever a derrotarlo, quién aquel se iba a atrever a matarlo. Y entonces él decía que quien lo venciera, ellos iban a servirle. Si ellos perdían, pues entonces tenían que servirle a ellos. Y el que ganaba, pues, y los otros iban a ser sus sirvientes. ¿Qué sucede? Todos los días ese gigante salía gritando: ¿quién de ustedes se atreve a vencerme? Y los demás se asustaban. Nadie decía: espérate, esto es un problema muy grande, yo no me quiero enfrentar a esa situación, como nos sucede a nosotros cuando nos dan una noticia fuerte, que tienes cáncer o que tienes tal enfermedad, estás sin empleo, tienes una situación fuerte, ¿verdad? Que nos da miedo, que nos aterramos y muchas veces nos escondemos porque no sabemos cómo podemos enfrentarla. Y eso es normal en esos momentos en que tenemos miedo, porque muchas veces nos dan noticias, nos tocan situaciones que no estamos esperando. Y cuando tenemos ese choque, esa situación, nos enfrentamos de golpe con esa situación, nos enfrentamos de golpe con ese gigante, nos llenamos de miedo. Claro que sí. Y dije: no, espérate, esto es muy grande, yo no sé qué hacer, yo mejor me voy a esconder. Pero resulta que un día
viene David, que era pastor, y entonces David le dice a su hermano, le dice, mira, que nadie se acobarde de ese. Tu siervo irá a combatir ese filisteo. Le dice Saúl a David, mira, tú no puedes ir contra ese filisteo para luchar con él. Primero, tú eres un niño, tú eres muy pequeño. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. Es un hombre de guerra que ya tiene experiencia. Por eso le hace saber, mira, desde su juventud ya lleva años luchando, lleva años ya peleando. Y tú eres un niño, tú no tienes ninguna experiencia. No hay ninguna posibilidad humana para tú poder vencer a ese gigante. Entonces David le dice a Saúl, cuando tu siervo estaba guardando el rebaño de su padre y venía el león o el oso y se llevaba a una oveja del rebaño, salía tras él. Lo golpeaba y se la arrancaba de sus fauces. Y si se revolvía contra mí, lo sujetaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Tu siervo ha dado muerte al león y al oso. Y ese filisteo va a ser como uno de ellos, pues ha retado a las huestes del Dios vivo. Y añadió David, Yahvé, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará también de la mano de ese filisteo. Dijo Saúl a David, vete, y que Yahvé sea contigo. Entonces, y esto es palabra de Dios, estoy aquí sacado de la Biblia, le dije de dónde lo podían buscar, que es el segundo libro, el primer libro de Samuel, capítulo 17. Entonces, la actitud de David frente a ese gigante fue bien diferente. Porque aunque reconocía que el gigante que él se iba a enfrentar era muy fuerte, pero también sabía que mucho más poder y mucho más grande era Dios, a quien él le servía. Entonces, cuando David sale a enfrentarse a ese gigante, a Goliat, Goliat se burla de David. Le dice, mira, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Le dice David al filisteo. Goliat le dice a David primero, perdón. Le dice, ¿acaso soy un perro? Pues tú vienes contra mí con palos solamente. Y maldijo a David, ese filisteo. Entonces David, ahora sí, David le dice a Goliat, tú vienes a mí con espada, vienes a mí con lanzas, vienes a mí con jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Yahvé, Sebaot, Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo te entrego, Yahvé, en mis manos y te mataré y te cortaré la cabeza. Y entregaré hoy mismo los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo, a las aves de rapiña. Entonces, aquí David nos está presentando una manera diferente de nosotros enfrentarnos a los problemas, a las situaciones, sin importar lo complejo, sin importar lo complicado que sean las cosas. Entonces, nos dice la palabra que David mete su mano en su bolso, saca una piedra, una pequeña piedra,
la pone en su honda y la lanza y hiere al filisteo en la frente. La piedra se clava en la frente y el gigante cae tendido en el suelo, de bruces en tierra. Y venció David al gigante con la honda y con la piedra. Hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. Y esto es palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener claro bien algo. Dios nunca nos ha llamado a luchar solo. Dios nunca te ha llamado a luchar solo. Dios nunca te ha llamado para que tú te enfrentes solo a esa situación. Dios no quiere que tú te enfrentes solo a ese problema. Dios no quiere que tú te enfrentes solo a esa enfermedad. Es posible que los problemas nos superen, que tengamos muchísimos problemas, que sean bien complicados, que humanamente nosotros no tengamos la manera o el conocimiento, la forma de poder resolverlo. Posiblemente la ciencia no ha descubierto la manera de curar esa enfermedad. Sin embargo, eso nunca serán más grande que nuestro Dios. Y eso es la palabra clave que nosotros tenemos que grabarnos en nuestra mente, que grabarnos en nuestro corazón y creerlo. Que no importa lo complejo, no importa lo grande, no importa lo difícil que sea la situación, nunca estos van a ser más grandes que nuestro Dios. Dios es fuerte, Dios es todopoderoso. El gigante Goliat no era nada para David. Lo que Goliat podía hacer en David no era nada en comparación con lo que Dios era capaz de hacer. David, el Goliat del gigante podía hacer 2 o 3 cosas a David, pero no era nada comparado con lo que Dios podía hacer, era capaz de hacer en David. Y yo te digo en esta noche, aplicando esta palabra de Samuel, aplicándola a ti, a tu vida, a tu situación, que ese problema que tú tienes en este momento, ese dolor en el corazón, esa enfermedad, esa situación, yo no sé por lo que tú estás pasando. Y posiblemente todas esas cosas te han destrozado, te han jamaqueado, te han puesto a temblar, han puesto a dudar tu fe. Pero nada de eso que tú estás pasando se compara con la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. Nada de eso compara con lo que Dios puede hacer en ti. Y ese poder y esa fuerza están disponibles para ti, para cuando ese gigante te desafía. Cree en Dios, cree en su fuerza. Pide por su fuerza y Él te va a ti a dar todo lo que tú necesitas para enfrentarte y para vencer esa situación. Como dijo David,
al momento de enfrentarse a ese gigante Goliat, le dice: tú vienes con jabalina, tú vienes con espada, pero yo voy contra ti en el nombre de Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos. Y yo me voy a enfrentar a esa situación en el nombre de Dios, independientemente cuál sea la situación. Entonces, ¿qué se nos exige? Tener esa fe, como está aquí diciendo Heidi, que tenemos mucho Goliat en nuestra vida, pero nuestra fe tiene que ser como la de David, que confiaba en Dios plenamente. David sabía que Dios no lo iba a dejar, no lo iba a abandonar, no lo iba a dejar solo, porque David confiaba plenamente en Dios. Y entonces, para nosotros poder enfrentarnos y vencer a esos Goliat, a esos gigantes, a esas situaciones que nos dan miedo, tenemos que confiar plenamente en Dios, que es el Dios de poder, que es el Dios de amor, que es el Dios de la misericordia infinita. Entonces, así como David venció a Goliat con esa pequeña piedra, de esa misma manera nosotros vamos a vencer nuestros Goliat, nuestros gigantes, nuestros problemas, con esa pequeña fe. Con la fe, un grano de mostaza, eso es lo que se nos pide. Entonces, Deuteronomio 31, versículo 6 nos dice: sean fuertes y valientes. Sean fuertes y valientes. No tengas miedo ni tiembles ante ellos, porque el Señor tu Dios te acompañará y Él no te abandonará ni te dejará desamparado. Es palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Sean fuertes y valientes. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros cuando tengamos miedo ante esas situaciones, ante esos problemas, cuando nosotros sintamos que estamos por perderlo todo. Tenemos que acordarnos y buscar esa palabra que nos dice: sean fuertes y valientes. Nos dice que no tengamos miedo ni temblemos ante ellos. No tengamos miedo. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios te acompaña y no te abandonará ni te dejará desamparado. Y eso lo dice aquí, en la palabra. Y yo la creo. Y yo la creo. No tengamos miedo, porque el Señor no te desamparará y te acompaña. No te va a abandonar. Te va a acompañar. Entonces, ese Dios que aseguró la victoria de David lo va a hacer contigo también. Entonces nosotros, en este momento, Dios nos está diciendo, nos está llamando y nos está dejándonos ver que dejemos de vivir nosotros abrumados por nuestros gigantes, por nuestros problemas, por nuestras situaciones, y decidamos vencerlos en el nombre del Señor. Eso es el mensaje que Dios quiere para cada uno de nosotros en este momento, que nos está diciendo que ya es tiempo de vencer esos gigantes en tu vida. Ya es tiempo de vencer esos problemas en el nombre del Señor. Ya es tiempo de enfrentarnos a las situaciones en el nombre del Señor. No solo, porque nosotros solos no podemos. No podemos con nuestras fuerzas, pero podemos vencerlos con el poder de Dios Todopoderoso. Así que ese es el mensaje de esta noche.
fuertes y valientes y no tengas miedo, no tiembles ante los problemas, no tiembles ante las situaciones, porque Dios te acompaña y no te va a abandonar, ni te va a dejar desamparado. Y eso lo dice aquí en la palabra. Así que ya es tiempo de vencer esos gigantes. Ya es tiempo que nosotros comencemos a dejar de vivir abrumados por las situaciones. Situaciones siempre vamos a tener. Problemas siempre vamos a tener. Enfermedades siempre nosotros vamos a tener y nos vamos a enfrentar en nuestro diario vivir. Ahora, lo importante es que nosotros tenemos que reconocer que Dios nos acompaña y nos asegura la victoria siempre y cuando nosotros estemos caminando junto a Él. La misma victoria que Dios le dio a David, la misma victoria que Dios nos dará a cada uno de nosotros si nos enfrentamos a la situación en el nombre del Señor. Y muchas veces el Señor no se va a dejar esperar. Y nosotros nos vamos a sentir acompañados del Señor. No nos vamos a sentir solos, no nos vamos a sentir vacíos. Y vamos nosotros, por así decir, tener un segundo aire para enfrentarnos a esa situación. Un segundo aire para seguir enfrentándonos a esa enfermedad, para seguir enfrentándonos a esos problemas. Y nos vamos a sentir nosotros fortalecidos con la fuerza que solamente da Dios, que te la envía a través del Espíritu Santo. Entonces, en esta noche vamos a orar. Vamos a orar. Para que Dios nos dé fortaleza. Para que Dios actúe en nuestra vida y nosotros podamos derrotar los miedos, podamos derrotar los gigantes. Así vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a olvidarnos que hay personas a nuestro alrededor. Vamos a darnos cuenta de que solamente estás tú frente a Dios, nadie más. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos has regalado de escuchar la palabra. Tú conoces nuestros problemas, tú conoces las situaciones que nos estamos enfrentando en este momento. Tú conoces nuestros miedos, Señor. Tú sabes que nosotros no podemos vencerlos si no es contigo, Padre amado. Muchas veces hemos intentado luchar con nuestras propias fuerzas y no hemos podido. Muchas veces nos hemos rendido ante esa situación. Muchas veces nos hemos rendido ante la enfermedad. Muchas veces nos hemos rendido ante los problemas porque no hemos visto solución. Pero te pedimos, Señor, que nos dé fuerza, que nos acompañes, que nos ayudes a vencer esos problemas en el nombre del Señor. Que de la misma manera que David venció a ese gigante Goliat que lo amenazaba, de igual manera nosotros, Señor, podamos vencer todos esos gigantes que están a nuestro alrededor, que no nos permiten vivir. Esos recuerdos de dolor que no nos permiten seguir hacia adelante. Esos sufrimientos, esos rencores, esa falta de perdón. Permítenos vencerlo en el nombre del Señor. Esa enfermedad que tenemos, permítela vencerla en el nombre del Señor. Si es la voluntad tuya todavía, Señor, que estemos con esa situación, pues danos fortaleza.
y acompáñanos, que no nos sintamos solos, Señor. Te pedimos, Padre amado, que nos des fortaleza, que nos ilumine, que nos guíe, que como dice la palabra, que no temblemos ante esos problemas, que no tengamos miedo ante esas situaciones y que podamos reconocerte en nuestra vida, que podamos nosotros sentir tu compañía en nuestra vida, que nosotros podamos sentir y darnos cuenta de que no estamos solos. Padre amado, en este momento te pido que derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, sobre las personas que están a nuestro alrededor. Y nosotros las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Esa es la poderosa palabra que el Señor ha tenido para ti en este día. No tengas miedo, no te asustes, que el Señor tu Dios no te abandona, el Señor tu Dios no te desampara ante ese problema, ante esa situación. Así que por eso es bien importante, hermanos, que nosotros compartamos esta reflexión, porque nosotros no sabemos quién en este momento tiene esa lucha con ese gigante y no sabe que es capaz de vencerlo en el nombre del Señor, no con su fuerza. Y tenemos entonces que nosotros darle esa herramienta para que obtenga la victoria. Así que vamos a saludar aquí, déjame ver quién nos está viendo, ahí de Maldonado. Brenda Jiménez, Dios te bendiga. Pastora Heidi Germán, Anabel, Dios te bendiga. Leopolda también aquí nos está viendo. Y déjame ver quién más aquí. Hay un sinnúmero de personas que este sistema no me deja ver, pero lo importante es que recibieron ustedes ese mensaje. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer, ya ustedes saben lo que tienen que orar. Importante esta oración de Deuteronomio capítulo 31 versículo 6, que la voy a repetir nuevamente y la anotas. Deuteronomio capítulo 31 versículo 6, y dice así: sean fuertes y valientes, no tengas miedo ni tiembles ante ellos, porque el Señor tu Dios te acompañará y Él no te abandonará ni te dejará desamparado. En esos momentos en que nos sintamos abrumados, que nos sintamos angustiados, que sintamos que no podemos más, buscamos esa palabra. Y el Señor te dice: sé fuerte, no tengas miedo, no tiembles ante esos problemas, no tiembles ante esas situaciones, porque el Señor tu Dios te va a acompañar y no te va a abandonar, ni te va a dejar desamparado. Ya. Solamente el saber que Dios está con nosotros ya es suficiente para no tener miedo y darnos cuenta que no importa lo complicado que sea la situación, no importa lo grande que sea la situación, el evento, lo difícil, Dios siempre es más grande y poderoso que esa situación que tú estás pasando en este momento. Y eso es algo bien importante que tú reconozcas hoy. Que no importa lo difícil, no importa lo grande que sea tu problema, que sea tu situación, lo que Dios puede hacer en ti es mucho más grande que lo que esa situación está haciendo en ti. Así que te dejo con estas palabras.
Recuerda siempre eso, no tengas miedo. También quiero decirles que ya todas las reflexiones están subidas a la plataforma en YouTube y es fácil compartirla, porque entonces desde tu teléfono celular puedes buscar así en YouTube Médico Predicador, puedes compartir las diferentes reflexiones que se llevan dando a través pues, de diferentes plataformas. Las puedes compartir por mensaje de texto, las puedes compartir por WhatsApp, la puedes compartir a través de Messenger o a través de email. De diferentes maneras, ya por Twitter también puedes compartir las reflexiones así desde la página que está en YouTube, a través del celular. Así que hay que llevar el mensaje. Tenemos que escuchar palabras que nos den aliento, tenemos que escuchar palabras que nos den fortaleza para que sigamos redescubriendo ese gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que Dios no se ha olvidado de ti, Dios no se ha olvidado de tu situación. Solamente ten fe. Así que hermanos, este es el mensaje de esta noche. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos entonces la próxima semana.